Bueno, lo habíamos anunciado antes de ir a la pausa, ya está con nosotros Miriam Bregman. Hola Miriam, gracias por estar. Buenas tardes. Justamente hablábamos, ¿no?, de una campaña extraña, rara, se la siente como con poco debate y como con un mayor ahondamiento en esa famosa grieta, ¿no?, de la que todos se querían desprender y de la que finalmente se terminan prendiendo. Sí, es verdad, es verdad. Creo que tiene mucho que ver que no hay ningún proyecto político que enamore. En los partidos mayoritarios no pueden mostrar proyectos que enamoren, que entusiasmen. Entonces, en el momento que se largaron las fórmulas, se van para arriba, pero después se van desdibujando con el paso de los días y vemos esta especie de plancha que decíamos, ¿no?, fuera del aire, como una plancha que hacen todos, donde nadie quiere alterar mucho el statu quo, pero creo que tiene que ver con esto. Hay poco que discutir. ¿Por qué? Porque Macri deja un país sobreendeudado, en una situación social crítica. Entonces, cualquiera que quiera debatir algo tiene que debatir cuestiones de fondo. Permite poco espacio para la superficialidad, me parece, esta campaña. Una campaña que te obliga a discutir cosas profundas. Yo creo que desde la izquierda y en esta unidad que hemos conseguido, que ha fortalecido mucho nuestra propuesta y nuestra llegada, hemos instalado mucho el tema del Fondo Monetario. Vos pensalo, hace unos meses era muy difícil discutir eso, creo que hemos colaborado en que se discuta eso y me parece muy importante porque Macri deja el país atado al Fondo Monetario, entonces es muy difícil discutir cualquier política educativa, de salud, por fuera de eso. Así que creo que esas son algunas de las explicaciones de por qué retroalimentar la grieta es lo único que queda, o que les queda. Esto, si vos hablás con encuestadores, más allá de lo que se diga en las cámaras, en algunos programas me he cruzado y te dicen que todavía el número de indecisos es altísimo, con lo cual ningún dato de la realidad indica que a esta altura tendríamos que hablar de elecciones cerradas, de una polarización extrema. Me parece que todo eso se construye en una necesidad de ir a un bipartidismo que no permita ninguna crítica, ningún cuestionamiento profundo, centralmente de este endeudamiento al Fondo Monetario, de explicaciones más profundas, ¿no? Porque acá hay que explicar elección a elección por qué la Argentina, con algunas subidas y algunas bajadas, pero desde la dictadura para acá no ha parado de caer en los índices de salud. Ahora, vos hablabas de de encuestadores que hablan de un número de indecisos bastante importante, que seguramente va a ser determinante, ¿no?, a la hora de la elección. Esa gente que hoy está indecisa, está indiferente, está hastiada, está desilusionada. Hay mucho hastío, hay mucha desilusión, eso lo ves. Te encontrás con gente que te dice yo voté a tal o cual fuerza en las elecciones anteriores y no quiero votar lo mismo. Hay un poco de todo, ¿no? Y la indecisión también tiene que ver con esta falta de propuestas, porque yo creo que en el análisis coincidimos todos. El análisis, salvo los miembros del gobierno que lo quieren tapar, el resto de la gente, incluso los votantes de Cambiemos, saben que hay una situación social y económica muy crítica. El problema es cómo vamos a salir de esa situación. Entonces, ahí es donde hay que profundizar la discusión y nosotros estamos tratando de instalar el debate para que se diga ahora qué van a hacer. Porque a veces, bueno, creo que las mujeres lo instalamos mucho alrededor de la discusión por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, diciendo, bueno, ¿qué va a hacer cada candidato o candidata para no volver a la incertidumbre del año pasado? Pero yo te digo, ¿qué proponen en políticas de lo que se llama la inseguridad? Que después todo el mundo habla, pero ¿van a sacar al ejército a la calle, sí o no? Porque tanto Ritondo como Massa tienen propuestas en ese sentido. Massa muy fervientemente ha sido un defensor de llevar el ejército a los barrios populares. No solo tienen propuestas, sino que de hecho lo han hecho, lo han realizado, y hoy los índices de inseguridad subieron. Entonces, mira, hay una estadística que es terrible, trágica, que es que a veces cuanto más fuerzas de seguridad se acumulan en un territorio, más suben los delitos de características más violentas, porque empieza la disputa por el territorio. Entonces, eso nos llevaría a todo un largo debate. Pero lo que creo que en eso no nos equivocamos es que esas cosas hay que debatirlas ahora. Vos tenés que debatir ahora, porque gane Fernández o gane Macri, vos sabés que ellos pueden llegar a dirigir la Cámara de Diputados, Ritondo, Massa. Entonces, ahora díganos qué van a hacer. La izquierda tiene propuestas para eso, la izquierda quiere discutir contra políticas que parecen increíbles, como llevar a los pibes a los cuarteles.
Mira, te cuento algo. Nosotros acabamos de ganar un fallo muy importante en la ciudad de Buenos Aires. La justicia nos dio la razón después de bastante pelea y mucho tiempo, de que el gobierno oculta la falta de vacantes en la ciudad de Buenos Aires y que es necesaria la construcción de escuelas centralmente en la zona sur y en Retiro. Y que además, algo muy importante, que ahora estamos organizando su implementación, se debe pagar el boleto a los padres que tienen que llevar a los chicos a más de 10 cuadras. Mirá si no es importante que podamos debatir eso. Pero no estamos debatiendo eso, estamos debatiendo que el futuro de los pibes no es la educación, sino llevarlos a los cuarteles. Entonces me parece que esas cosas son las que debemos debatir ahora, que no debe haber sorpresas. Por eso de la izquierda tenemos una propuesta con mi compañero Nicolás del Caño, con Romina del Plan, nuestra fórmula presidencial, con Cristian Castillo en la provincia, con las distintas propuestas que tenemos en todo el país. Bueno, en mi caso, en la fórmula de diputada nacional de la capital, tenemos propuestas concretas para discutir y para que no pase eso de que después gobierne el que gobierne, vos te sorprendés por lo que votan en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, las medidas que toman, los vetos que deciden los presidentes. Lo vimos, Macri no gobernó solo. Macri no gobernó solo. Macri sacó decretos y muy malos, como designar jueces por decreto, algo que vos decís, no se puede ocurrir a nadie, a él se le ocurrió, pero centralmente pasó todas las medidas con el apoyo de sectores del peronismo en el Congreso Nacional. Entonces hay una experiencia hecha que lleva eso que decís vos a un cierto hastío, una desilusión que, bueno, la manera de que eso no ocurra es que ahora todas las fuerzas políticas en sus fórmulas presidenciales y en sus fórmulas para el Congreso Nacional digan qué van a hacer con las políticas centrales. ¿Van a aprobar o no la reforma jubilatoria que propone el Fondo Monetario? ¿Van a aprobar o no la reforma laboral? La reforma laboral que propone el Fondo Monetario. Creo que estas mesas deberían estar llenas de debates, de propuestas, no de fórmulas hechas. ¿Y por qué no se debaten estas cosas? Porque tenemos que volver al principio de nuestro diálogo, a lo que vos decías al principio muy bien, porque se prefiere hacer la plancha. Es más fácil que yo venga y te diga, nosotros tenemos una propuesta entusiasmante, con fe y con esperanza, y no que te diga, mirá, el fondo deja al país en una situación muy difícil, Macri sobreendeudó a la Argentina, y hay que tomar decisiones, hay que decir cuáles van a ser las prioridades, a dónde vas a mandar el dinero, a pagar la deuda y sus intereses o a salud, educación. Bueno, el propio fondo emitió un informe donde habla que va a haber menos consumo en la Argentina y menos inversión. Es que el fondo es bastante cruel, no miente mucho. La verdad que no les importa mucho qué le pase al pueblo argentino. El tema que ahora acá estamos eligiendo... Le importa que le paguemos. Le importa que le paguemos y nada más. Y va a hacer todo lo posible por cobrarse con estas trampas que tienen también, ¿no? Por ejemplo, vos sabés que todas estas deudas que se toman con el fondo se establece lo que se llama la jurisdicción extranjera, que ya pasó, es el conflicto que hubo durante el kirchnerismo con los fondos buitres. Se establece que en caso de discusión sobre el pago o algún tipo de discordia que surja, se discute en tribunales extranjeros. Entonces vos perdés toda soberanía nacional. Bueno, esto se viene repitiendo, fue lo que pasó con los fondos buitres, fue en la crisis que hubo en el gobierno anterior, y es lo que va a pasar ahora cada vez que le digas al fondo, no tengo plata. Entonces hay que discutir cuestiones profundas de por qué los gobiernos aceptan tan fácilmente la entrega de la soberanía nacional, por qué todo se discute afuera, por qué hay fallos en la Argentina que dicen que la deuda es ilegal, ilegítima y se paga. Los que denunciamos, que fuimos muchos desde la oposición, el famoso bono a 100 años, ¿te acordás? Sí, una estafa que no se le ocurre ni al mejor criminal que vos le digas, buscás el mejor estafador del planeta, y decís, bueno, inventate una estafa. Y no se le ocurre un bono a 100 años, imposible. Bueno, ¿lo van a pagar? El gobierno que venga, ¿lo va a pagar o lo va a investigar? Porque si es una estafa, como mínimo tenés que investigar la estafa. No podés decir yo la voy a pagar o voy a ir pagando como pueda. ¿Por qué? Los robos no se pagan, los robos como mínimo primero se investigan. Yo opino que no hay que pagarlo, porque la deuda argentina ya se pagó 100 veces. El gobierno anterior pagó alrededor de 200.000 millones. Este gobierno ya lleva pagado una cifra similar y la deuda sigue creciendo. Quiere decir que hay algo que no funciona. Es como las deudas con la tarjeta de crédito, más pagás, más debés. Quiere decir que detrás de eso hay una usura.
y es lo que hay que discutir. Si no, Seguro. es una campaña que temo decirte que va a seguir planchada porque se discuten personas, se discuten gestos, si este contestó esto, si contestó mal, si contestó bien. Sí, falta de contenidos y termina siendo muy violenta también, ¿no? La violencia oculta la falta de contenido. Me parece que el petardismo verbal y la agresión verbal reemplaza la falta de discusiones profundas sobre qué futuro para los jóvenes les proponemos, qué futuro para la educación, qué futuro para las escuelas que se caen los techos, qué futuro para los jubilados y jubiladas. A mí es un tema que me tiene muy sensible personalmente en el último tiempo, por cuestiones que a uno lo afectan de la vida cotidiana. En el pero día de ayer, con sí. respecto a los jubilados, hubo una propuesta del propio Alberto Fernández de hacerse cargo el Estado del costo de los medicamentos para los jubilados. Aunque en realidad hay una parte del costo que ya se hacen cargo, que son de los jubilados que menos tienen, ¿no? Deberían hacerse cargo, pero digo, ¿se puede llegar a eso? ¿Está preparado el país para asumir ese costo? Mira, para hacerlo, hay que tomar medidas profundas. Es verdad que este gobierno ha ido retirando la cantidad de medicación gratuita que se provee. Te digo, las salitas del interior del país, el interior de la provincia de Buenos Aires es brutal. No hay, en la de mi pueblo donde vive mi papá, no hay ni ibuprofeno ni Reliberan. Te digo, dos medicamentos básicos que no los encontrás, es decir, cada vez hay menos. Pero lo que hay que discutir para poder garantizar eso verdaderamente es la producción estatal de medicamentos, que es una de las propuestas que vengo insistiendo mucho del Frente Izquierda, precisamente pensando en los jubilados y jubiladas. El Estado tiene la capacidad, tiene los científicos, tiene esa inteligencia que a veces migra a otros países porque aquí no encuentra cómo desarrollar su actividad. Todo eso que tiene la Argentina, que es un enorme valor, una enorme formación de las universidades públicas, tiene que ser puesto al servicio de la producción estatal de medicamentos. Eso permitiría de medicamentos, y de todo lo necesario para la salud, ¿no? Permitiría que haya provisión gratuita y también de calidad, porque vos podés controlar la calidad de lo que está recibiendo ese jubilado, esa jubilada que se acerca a una salita o a un hospital público. Entonces, creo que me quedé en un momento pensando porque también esa tecnología y los avances de la tecnología podrían ser puestos con un plan racional de uso del presupuesto nacional para que no haya un solo lugar del país que no tenga los elementos para hacer un electro, para hacer controles mínimos de salud, que hoy a veces las familias tienen que viajar muchísimo, una mujer para hacerse una ecografía o para hacerse un estudio un poquito más complejo. Y la Argentina lo tiene, no es que no lo tenemos, que no tenemos esos científicos. O que no son los mismos científicos que los vimos van a un programa de televisión para recibir los fondos para seguir adelante con una investigación en la lucha contra el cáncer de mama. Bueno, mirá si... Es sumamente triste. Mirá si todo eso estuviese puesto, todo el presupuesto nacional, en la propia ciudad de Buenos Aires, que tiene un presupuesto importante, altísimo, si pudiésemos discutir las prioridades de dónde va el dinero y hubiese una producción de medicamentos. Bueno, las mujeres lo venimos reclamando, porque a veces se nos cuestiona, luchan por el aborto, solo piden por el aborto. Es mentira. Nuestro pañuelo verde lo dice. Nosotras pedimos anticoncepción gratuita, pedimos que se informe sobre los métodos anticonceptivos, pedimos hace años. Por eso, si vos mirás, la consigna que está en el pañuelo verde incluye eso. Claro. Incluye la educación sexual integral, que es la primera medida que hay que tomar y que también hay que discutir en campaña qué propone cada uno. Y la anticoncepción gratuita, que va ligado a lo que hablábamos recién, a la producción estatal de misoprostol, a la producción de métodos anticonceptivos. Entonces creo que hay muchos de esos temas que harían mucho más interesante esta campaña y que permitiría que todo aquel que vaya a votar en agosto vote con el corazón, vote diciendo yo voy a votar este proyecto político, yo quiero ir por acá, basta que me digan todo el tiempo que el mal mayor, que el mal menor, que con este saco al otro. Permitiría votar libremente, que es lo que tenemos que conseguir, que cuando uno vaya a votar, yo quiero votar este proyecto político, yo quiero votar a los que me dicen y me proponen esto y después lo cumplen, que esa es otra etapa. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Muy amable.